Señora alcaldesa, señoras y señores concejales, señoras y señores, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria convocada para hoy, día 5 de julio de 2017. Señora secretaria general. Asunto. Convenio urbanístico de planeamiento para la transformación del solar del antiguo colegio Hermanos Maristas en calle Presidente Leopoldo Calvo Sotelo, número 40. Muy bien, pues celebrada la correspondiente Junta de Portavoces, se determinaron que los tiempos que corresponden hoy sería un primer turno del proponente, del concejal proponente por razón de la materia, 12 minutos. A continuación, un turno general de los grupos municipales de 8 minutos cada uno y finalizando con un turno de portavoces de 4, sin perjuicio del último turno de Gobierno en caso de que procediera. Bien, vamos a dar comienzo. Para ello tiene la palabra el señor Saez Rojo. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Saludo también a algunos vecinos y comerciantes que han venido a acompañarnos esta mañana. Pues aprovechando precisamente el programa de turnos que daba el presidente, mi criterio es que efectivamente en esta primera intervención pues voy a hacer una presentación de lo que es en sí mismo no solo el contenido de este convenio que hoy esperamos sea aprobado, cuyo texto esperamos sea aprobado, sino un poco pues de los antecedentes, si me permiten, de lo que ha sido esos antecedentes hasta llegar al día de hoy, porque considero que es importante también, ¿no?, saber desde dónde venimos y cómo hemos llegado a este acuerdo, a esta propuesta de acuerdo en este pleno, que quiero adelantar además, y quiero decir, creo que lo hemos hecho ya público en algunas otras ocasiones, que se trata de una fórmula que no hubiera sido necesaria. Se trata de un convenio urbanístico que el equipo de Gobierno entiende desde hace ya unos meses que es la fórmula que mejor puede ayudar a comprender precisamente lo que se pretende con esta actuación, pero que no hubiera sido necesaria en tanto en cuanto la propiedad perfectamente podría haber solicitado una modificación puntual del Plan General Municipal, como ocurre en otras situaciones, y, por tanto, este acuerdo y esta aprobación de este convenio es una voluntad también del equipo de Gobierno en lo que se refiere a poder mostrar ese acuerdo de voluntades de la manera más transparente posible, además, no solo a los grupos municipales, sino también pues, a toda la ciudad de Logroño. Partimos de una situación, decía, en la que nos encontramos con una parcela que cesa su actividad a finales de los años 2000, 2009, 2010 y que, por tanto, desde aquel momento, en 2010 se aprueba el estudio de detalle que hoy por hoy todavía sigue vigente. Desde entonces, lo que era el antiguo Colegio Maristas, que sale a las afueras de nuestra ciudad, pues queda sin actividad y, por tanto, se producen, podríamos decirlo así, dos efectos, ambos muy nocivos, ¿no? Por un lado, la falta de actividad en ese entorno de una zona, además, especialmente comercial, y así queremos que vuelva a ser la zona de 100 tiendas, falta de actividad en tanto en cuanto pues, esos 1.000 alumnos en números redondos, más padres, madres, abuelos, etcétera, dejan de transitar por esas calles del entorno del colegio, y además porque se produce una situación siempre indeseable de una parcela que no está siendo utilizada en un enclave muy céntrico de nuestra ciudad y que además pues, poco a poco, transcurrido el tiempo, pues, va provocando incluso problemas de higiene, de seguridad, etcétera, cuestión que, por otra parte, también ha sido analizada en este pleno municipal en algunos acuerdos. Evidentemente, esa falta de actividad, esa falta de tránsito de personas se ve incrementada año tras año y se ve, además, yo diría que agudizada por la crisis económica que precisamente en todos estos años, desde aproximadamente 2008 hasta muy recientemente, esa crisis económica que que ha afectado especialmente, además, al mercado inmobiliario y a la construcción de viviendas. Eso, evidentemente, ha supuesto otro problema cuyo efecto ha sido que desde 2010, como decía, cuando se aprobaba ese estudio de detalle, hasta ahora mismo, pues no se haya producido ningún desarrollo urbano, construcción de viviendas, desarrollo, urbanización, etcétera, lo cual, como digo, ha ido
agudizando esos dos problemas a los que yo hacía anteriormente referencia. Pues bien, desde aproximadamente, les hablo en fechas aproximadas, desde aproximadamente 1 año y medio, el verano de 2015 aproximadamente, más de 1 año y medio, casi 2 entonces, este equipo de gobierno ha estado trabajando, ayudado evidentemente por los técnicos municipales, con la propiedad de esa parcela. La propiedad de esa parcela es de una entidad financiera y está, bien, su gestión está en manos de una sociedad patrimonial de esa entidad financiera, y se han mantenido contactos, como les digo, desde aproximadamente 2 años para tratar de ver qué pasos podían darse con el fin de que ese desarrollo de viviendas que estaba previsto inicialmente pudiera definitivamente arrancar, y además pues intentar que de alguna manera pudiéramos generar un motor de atracción de personas, de tránsito de personas en ese entorno, aprovechando esa actuación urbanística que tenía que llevarse a cabo. Pues bien, esto desemboca, para ir ya centrándonos, en un escrito que se presenta el 27 de diciembre de 2016, hace ya muy pocos meses, en el que se plantea una propuesta de convenio que evidentemente había sido ya trabajada y acordada con los técnicos municipales de la Dirección General de Urbanismo específicamente, pero que también conocían los técnicos de la asistencia jurídica, etcétera. A raíz de esa presentación formal, se produce un informe favorable de la Dirección General de Urbanismo de fecha 24 de enero, en este año ya, de 2017, y se inicia pocos días después. Realmente el 3 de febrero se publica en el Boletín Oficial de La Rioja y, por tanto, se inicia ese periodo de información pública al que se somete este convenio urbanístico, como se establece en las distintas normativas. Como les decía anteriormente, primera cuestión, en mi opinión, importante, es que esa fórmula de convenio urbanístico, previo a la tramitación formal de la propuesta de la modificación puntual del Plan General Municipal, es una propuesta que parte del Ayuntamiento y que lo que prevé es, pues eso, exponer ese acuerdo de voluntades que, como digo, no era obligatorio, pero sí entendíamos que era necesario para dar mayor claridad a todo este procedimiento. En ese momento es en el que se procede cuando se procede a esa información pública, a la vez se abre un plazo, como es natural, de alegaciones, y se presentan las sucesivas alegaciones que después detallaré con un poco más de concreción y que, por resumirlo, corresponden a los 4 grupos municipales de la oposición. Luego detallaremos en concreto algunas de ellas en las que coinciden, y a algunas comunidades de propietarios, 2 comunidades de propietarios en concreto, del entorno de esa zona, de Calvo Sotelo, de Ciriaco Garrido, etcétera. Esas alegaciones a las que vamos a dar respuesta hoy, porque así se establece en el procedimiento. Una vez que hoy acordemos, se lleve a la votación favorable ese acuerdo, se establece no solo la aprobación del texto del convenio, sino también lo que es la respuesta en el sentido positivo, es decir, de aceptar alegaciones, o negativo, no aceptarlas, y por tanto así se comunicará a partir de hoy a todos aquellos que formalmente han hecho esas alegaciones, si bien hay que decir que evidentemente los grupos municipales han tenido también una información previa de cuáles son los trabajos, o cuáles son, mejor dicho, los acuerdos a los que se han podido llegar por parte del equipo de gobierno y el propietario. No hay que olvidar que al final un acuerdo, como he dicho antes, un convenio es un acuerdo de voluntades, y en este caso hay 2 partes, y por tanto, para poder llevar a cabo cualquier modificación del convenio, que las ha habido desde el texto que decía yo se presentaba en diciembre hasta el que hoy aprobaremos, pues ha habido que llegar a acuerdos y ha habido que ceder por parte de alguna de esas partes para poder traerlo hoy aquí. Respecto a la información a los grupos municipales, algo que me parece que es importante, fue comunicado con carácter previo a la presentación de ese convenio que se presentaba para la tramitación. La presentación se llevó a cabo el 11 de enero, previamente se había comunicado a los grupos. También se convocó
una reunión con todos los grupos municipales y los técnicos municipales de la Dirección General de Urbanismo, pocos días después, el 24 de enero, en la que ya se exponían el texto del convenio y se exponía sobre un plano, además, pues cuáles eran esas cuestiones a las que se había llegado a un acuerdo entre los técnicos municipales realmente, el ayuntamiento y la propiedad. Hubo después, unas semanas después, el 14 de febrero en concreto, digo esto porque además me parece importante destacar que se ha realizado un trabajo por parte del equipo de gobierno y también por parte de los técnicos municipales en el que se ha pretendido en todo momento contar con el mayor apoyo posible a este acuerdo que hoy traemos, si bien, evidentemente, pues, en fin, después cada grupo obviamente defenderá las posturas que crea conveniente, pero quiero dejar claro que se ha buscado también llegar a ese acuerdo y que tuviera el mayor respaldo posible. A partir de esa segunda reunión del 14 de febrero, se produce lo que podríamos decir, pues unas circunstancias en las que se produce cierta confusión, y miro ahora a la señora Arraiz, cuando un representante, no sé quién exactamente, del Partido Socialista o del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento, hace una rueda de prensa hablando de que existe cierta coincidencia extraña entre la tramitación de este convenio y la modificación de un artículo de la LOTUR en la ley de acompañamiento que estaba entonces tramitándose. A partir de ahí sigo con esa confusión que se crea, se producen hasta ruedas de prensa conjuntas de la oposición y titulares de prensa hablando de la ilegalidad o de la no legalidad de esta tramitación, de este acuerdo que hoy traemos. Cuestión que yo creo que se soluciona. Se pide, por cierto, además, y me parece bien, y no tiene por qué ser de otra manera, por parte de los 4 grupos municipales de la oposición, se solicita al equipo de gobierno que se elabore un informe que asegure efectivamente la legalidad y que se ajusta esa tramitación a la LOTUR y a cualquier otra legislación. Cuestión que a mí podría parecerme accesoria en el sentido de que yo doy por hecho que, evidentemente, cuando hay un informe de la Dirección General de Urbanismo que aprueba ese texto y que lo remite para su información pública, evidentemente ya está revestido de esa legalidad. Pero se pide específicamente un informe que se elabora y que se entrega, por mi parte, directamente aprovechando una comisión de desarrollo urbano sostenible, un informe que tiene fecha de 3 de marzo, es decir, pocos días después de esa solicitud, y en el que efectivamente ya se aclaran, yo creo que de manera meridiana, esas dudas que estaban establecidas. Se continúa, por tanto, con la tramitación con total normalidad y el estudio de las alegaciones. El estudio de las alegaciones es una cuestión en este convenio y en cualquier otro que realiza, por un lado, primero, quien presenta el texto del convenio, quien lo presenta para su tramitación, que es en este caso el propietario de ese solar, y que de alguna manera elabora unas respuestas que después son validadas, podríamos decirlo así, por los técnicos municipales de urbanismo. Y ahí es donde se hace un análisis, alegación por alegación, exhaustivo, de cuáles son los planteamientos, cuáles son las dudas o cuáles son las cuestiones que se manifiestan y la respuesta que se les da a cada una de ellas. Yo, además, quiero aprovechar para agradecer el trabajo extraordinario que se ha hecho desde la Dirección General de Urbanismo, primero en esa validación de esas alegaciones que se admiten o no, pero también en lo que es, y en ese sentido creo que además todos los portavoces estaban en aquella comisión de pleno cuando el señor interventor general felicitó y creo que dijo textualmente que no recordaba que si una memoria de sostenibilidad económica para un convenio como este, en su memoria reciente del ayuntamiento, es decir, que evidentemente se trata de un trabajo extraordinariamente bueno, una memoria de sostenibilidad que han podido ustedes conocer también y que forma parte del expediente. Vaya concluyendo, por favor. Voy terminando, sí. A partir de ahí, como digo, quedaba una única cuestión, que es, evidentemente, el equipo de gobierno desea traer esto a un pleno y que salga adelante y que salga aprobado porque esa es nuestra vocación siempre, ¿no? Y como decía, se hace un trabajo primero en general con los grupos municipales en esas explicaciones, pero luego también sí que se hace un trabajo más individual y aquí quiero destacar también el trabajo y la confianza
que se ha mantenido en esta cuestión en concreto entre el Grupo Municipal Popular y el Grupo Ciudadanos, con los cuales hemos podido sentarnos en varias ocasiones para poder matizar algunas de las cuestiones que ellos nos trasladaban vía alegaciones y que efectivamente se han podido incorporar al texto del convenio y que creo firmemente, lo creo de manera convencida, que mejoran ese texto inicial y, por tanto, pues nos tenemos que felicitar también por ello. En ese sentido, además, se producía después de esa aceptación de una serie de alegaciones y de unas cuestiones que se iban matizando que no formaban parte realmente del convenio, pero sí que eran información que creo que venía bien a todos, informes elaborados por la Dirección General de Arquitectura sobre la previsión de la inversión en el Polideportivo de Maristas, sobre Logroño Deporte y la previsión de chicos y chicas que van a hacer uso de esa instalación. Muchos de esos informes que no están estrictamente en el convenio se han ido poniendo en común y, de hecho, se llegaba a ese acuerdo que nos trasladaba al reciente, ya hace muy poquitas semanas, esa presentación por parte de la alcaldesa y del portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, de ese acuerdo de estos dos grupos, al que espero y deseo que pueda sumarse algún grupo a lo largo de este pleno, que nos lleva a la aprobación, que no deja de ser un primer paso, pero un primer paso importante, aprobación de lo que será este convenio que manifiesta unas voluntades y que dará lugar a una serie de tramitaciones que dejo ya para el siguiente turno en cuanto a la explicación concreta de cuáles son esos planteamientos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señor Serrojo. Bien, pues pasamos al turno general de grupos. Comenzamos por el Grupo Mixto, señor Antoñanzas. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días. La verdad que ha hablado usted tanto del pasado, claro, cuando le tocaba ya hablar del futuro y empezar a contarnos cuál es el proyecto que nos trae en este pleno, se ha quedado usted sin tiempo. Lamentablemente, el pasado de dejación de funciones de su gobierno respecto a ese solar y el lastre que ha supuesto para comerciantes, vecinos y sobre todo para la imagen de esta ciudad, pues lamentablemente lo conocíamos todos y todos sabemos que tiene un gran responsable, que son ustedes, que no han movido un dedo más que al final de la etapa de Maristas. En cualquier caso, el convenio que nos traen hoy es indudablemente mejor que el primero que ustedes nos plantearon. Confieso que en este convenio, en buena medida, se han aceptado propuestas y aportaciones que hacía el partido riojano, pero sí que debo lamentar que no hayan aprovechado la ocasión para garantizar un convenio todavía mucho mejor y haber hecho un mejor proyecto. Seguramente la política de la señora Gamarra, a la que ya nos tiene acostumbrados, esta política de mínimos, de conseguir el mínimo apoyo y con eso le sobra para salir adelante, pues bueno, pues este, que es un gran tema de ciudad, seguramente hubiese requerido un poco más de dedicación y esfuerzo por su parte. Para nosotros, el convenio que hoy nos traen debería tener las siguientes características. Pues una ordenación perfectamente integrada en la zona, respetuosa con su entorno y que respetase también a los vecinos colindantes. También la inclusión obligatoria del comercio en las plantas bajas, de forma que la zona de las tiendas pueda recibir y tener capacidad para nuevos comercios y, bueno, en la medida de lo posible, trabajar para ver si somos capaces de que se incorpore algún tipo de locomotora comercial en la zona. Creemos, sinceramente, que negar el comercio en este proyecto sería pues ya dar un golpe definitivo, casi definitivo, a lo que es una de las zonas comerciales más interesantes de la ciudad y que en este momento lamentablemente está atravesando graves dificultades. Creemos en la política de que comercio atrae comercio y eso genera más actividad e indudablemente esto no va a solucionar únicamente el problema que tiene el comercio de esta ciudad, que en gran parte, pues lógicamente, es quien está a su cabeza dirigiendo y no planteando iniciativas ni propuestas en absoluto que sirvan para activarlos. Bueno, pues esta línea que sigue también la señora Montes de hacer siempre lo mismo y lo mismo pues suele atraer los mismos resultados, pues que nuestro comercio lamentablemente lejos de crecer languidece. También en el proyecto del partido riojano nos parecía muy importante, y lo hemos dicho desde el principio, unos plazos que garantizasen la construcción en el menor plazo posible. Esto no podía seguir así indefinidamente, lo he dicho más de una ocasión. Nosotros sí que proponíamos algo que entendemos que es mucho más ventajoso para los logroñeses,
que al menos un tercio del proyecto se iniciase en el primer año. En el convenio también lo que proponíamos es que hubiese sanciones, que si la promotora no era capaz de cumplir esos plazos que le estábamos fijando desde el ayuntamiento, pues lógicamente que los logroñeses por lo menos recuperásemos algo con sanciones económicas. También apostábamos por un convenio que tuviese garantizada la seguridad jurídica ante cualquier reclamación, y todos sabemos que hay bastante oposición a este proyecto que ustedes nos presentan hoy y que, bueno, pues es casi seguro o es muy posible que se pueda producir algún tipo de reclamación. Y por último, veíamos necesario para este proyecto que se negociase la participación de la comunidad autónoma para financiar lo que era el polideportivo, a cambio de que se pudiera usar en un futuro por los alumnos de Sagasta, y entendiendo que este instituto carece de instalación deportiva y que, bueno, pues que por medio de algún tipo de convenio pudiésemos usarlo nosotros a través de Logroño Deporte, pero también lo puede usar el Gobierno de La Rioja, y que, bueno, de forma solidaria participásemos en el coste de reconstrucción de ese espacio. Nosotros siempre hemos defendido y hemos apostado por dotaciones en el centro, y entendemos que cuando surgen oportunidades como es esta de adquirir un polideportivo para los logroñeses, pues bueno, pues es una buena ocasión para aprovecharla. Estos serían un poco las líneas o el margen en el que se tendría que mover o en el que se movía nuestro proyecto para esa zona. Sin embargo, lamentablemente el que viene aquí es el suyo, que es el que sí que voy a reconocerle que ha asumido de forma obligatoria el tema de las nuevas dotaciones comerciales en el proyecto, pero creo que ha olvidado, sinceramente creo que ha olvidado la situación de algunos vecinos que se ven muy afectados por la nueva ordenación que ustedes plantean. Yo, de todas formas, confío en que podamos seguir trabajando en el tema de la ordenación. Queda la fase de desarrollo del proyecto, queda la modificación del plan general, y estoy seguro que se podrá avanzar en buscar soluciones que conjuguen los intereses de todos, de las empresas, pero también de los comerciantes, como también de los vecinos que están viviendo en estos momentos y que lindan a este espacio. La verdad que también he incorporado plazos, pero excesivamente largos. Entendemos que entre que pide el plazo de licencia y el inicio de obra, pues con el convenio que ustedes nos traen hoy, pues podríamos tener esperando todavía 5 años a ver la primera grúa construyéndose en ese espacio. A mí me parece que, si está bien los plazos, y siempre hemos hago por ellos, el plazo que ustedes le están planteando me parece absolutamente excesivo. Y se ha quedado muy corta en hacer lo que ha defendido el Partido Riojano, el marcar unos plazos mucho más cercanos que defendiesen realmente los intereses de los logroñeses y haber jugado con los porcentajes de construcción. No tiene sentido el decirle dentro de 3, de 5 años que esté construido el 100%, ¿no? Podría haber buscado una fórmula de años más cercanos, incluso dentro de la legislatura, y con unos porcentajes pues realistas para que comenzasen a hacer algo. Ahí se vería pues una gestión trabajada y una gestión de un equipo de gobierno que realmente tiene interés en defender los intereses de los logroñeses. Por hablar un poco de la garantía jurídica que acepta la parte práctica de la propuesta, que es, bueno, que haya comercio obligatorio en los bajos de la edificación, y bueno, ya he dicho anteriormente que para mí eso es positivo para la zona. Pero seguimos viendo objeciones y seguimos viendo un riesgo jurídico en la forma en la que ustedes plantean cómo hacerlo. Yo lo he dicho antes, este convenio es muy posible que sea recurrido, hay cierta oposición vecinal, de grupos municipales también, y nos parece temerario por su parte el arriesgar innecesariamente en este aspecto tan importante como es la garantía jurídica. Entendemos que no hay ningún problema si se dice expresamente que los metros cuadrados de uso complementario de vivienda serán comerciales, pero sí que puede haber problemas si se reconvierten en residenciales y luego se obligan a que sean comerciales, que es lo que plantean en su convenio. Entendemos, a nuestro juicio, que no queda resuelta lo que es el tema de la legalidad y nos queda demasiado abierta el tema jurídico y no resuelve las objeciones que planteaba la comunidad autónoma.
aquí solo vemos cabezonería por parte de usted, señora Gamarra, es decir, bueno, pues como el Gobierno de La Rioja pone esta objeción, yo voy a hacer todo lo posible por hacer eso, pero de una forma totalmente diferente. Y sobre todo, como el Partido Riojano nos planteaba una solución que entendíamos que era muy realista, no voy a dar el gusto de dar la razón al Partido Riojano. Vaya concluyendo, por favor. ¿Ya? Y esta cabezonería, al final, lo que nos va a costar es muchísimo a los logroñeses. Entendemos que usted lo que debía haber hecho, si realmente quería garantizar la seguridad jurídica, y no pongo en duda la garantía jurídica que dan los informes de nuestros técnicos, pero sí que usted debería haber asumido y haber preguntado al Gobierno de La Rioja, a la COTUR, cómo veían ellos el tema de la solución jurídica que estábamos planteando. Y eso nos daría una absoluta tranquilidad, y daría tranquilidad a los vecinos, y daría tranquilidad a las empresas, y realmente sería pues una cuestión que no tendría que resolverse posteriormente si hay alguna reclamación en el juzgado. Al final, la cuestión es esta. El conflicto que usted tiene con el Gobierno de La Rioja por un tema de su partido, pues que nos lleva a que ustedes se nieguen a mantener este tipo de relaciones, de hacer consultas, a ver qué opinan, cuando claramente ellos nos recriminaron como lo estábamos planteando, o negociar el convenio negociar la posible construcción del polideportivo y que los logroñeses paguen menos dinero de esos 800.000 euros previstos. Una vez más, sus enojos y enfados personales lo pagamos los logroñeses. En cualquier caso, creo sinceramente que es mucho mejor tener un convenio que no tener absolutamente nada. He estado durante años reclamando una solución para maristas, he traído propuestas a este pleno, y creemos que ni los vecinos, ni los comerciantes, ni la ciudad puede seguir soportando esa desidia que se ha tenido con el solar de Maristos en estos años, en este tiempo, y todos los problemas que ha generado para los vecinos de la zona, con lo cual les anuncio que votaremos a favor de esta propuesta. Gracias. Muchas gracias, señor Antoñanzas. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos tiene la palabra el señor San Martín. Gracias, señor presidente. Los vecinos pedían un acuerdo maristas ya, y nosotros, como Grupo Municipal, aquí estamos para intentar solucionarlo. Los vecinos pedían un acuerdo maristas ya, y nosotros, como Grupo Municipal, nos pusimos a trabajar para desbloquear una situación de abandono que ya dura 10 años. ¿Cuáles son nuestras aportaciones para desbloquear esta situación de abandono y mejorar este convenio? Pues hemos conseguido plazos, fases de ejecución, importantes porque compromete la propiedad, el terreno es de una propiedad, para que no pasen otros 10 años antes de que se construya. Esto creo que todo el mundo lo entiende. Efectivamente, hemos incluido en el convenio que parte de los bajos sean locales comerciales, porque entendemos que estamos en una zona comercial que se llama el Paseo de las 100 tiendas y, por lo tanto, debemos tener tiendas. Debemos tener locales comerciales para que los comerciantes, para que los empresarios pongan su tienda y puedan los logroñeses disfrutar de esas tiendas y puedan ir a comprar al centro de la ciudad. Efectivamente, hemos conseguido que haya aceras más anchas en Avenida de Colón. ¿Cómo? Pues haciendo un pasaje. Lógicamente, por seguridad de los peatones. Hay mucho tránsito en Avenida de Colón, hay un autobús que para y, por lo tanto, hemos conseguido que sean esa acera más ancha y que se modifique la edificabilidad de esa zona para que haya unos soportales. Además, hemos incluido que se nos haga un proyecto, porque no había proyecto. Un proyecto de construcción o de rehabilitación del Polideportivo Maristas, con el coste de la inversión y con el coste de mantenimiento anual, que nos parece de responsabilidad política, de responsabilidad para controlar el gasto público. Además, pedimos un proyecto de necesidades, claro que sí, y ya está hecho, lo hizo Logroño Deporte. ¿Para qué se va a dedicar ese polideportivo? ¿Por qué hay que hacerlo allí y no en otro sitio? Lógicamente, hicieron un informe, porque lo pedimos nosotros. Y el informe de necesidades nos dice que van a estar de parquet por la tarde y por la mañana para las actividades de Logroño Deporte. Nos parece interesante, porque va a llevar a muchísima gente a esta zona
que hemos dicho muchas veces que está degradada y, por lo tanto, que vaya más gente al Paseo de las 100 tiendas para poder comprar. Esto nos parece interesante. Atraemos a gente a la zona de las 100 tiendas. Y todo esto, además, porque habíamos pedido todos juntos un informe si era legal lo que estábamos haciendo con el convenio, si había una densidad de edificabilidad acorde a la legalidad o no. Ya nos dijeron que sí y, por lo tanto, seguimos trabajando. Hemos pedido que en esa plaza, que se va a hacer una plaza pública, se dinamice comercial y culturalmente, para que no sea un espacio frío, para que no haya solo cemento, que haya árboles, que haya juegos, para que las personas y los niños puedan estar. Es decir, que sea un espacio vivo. También hemos pedido que si se amplía el polideportivo, no trasparte la altura de la valla de las casas que hay en Calvo Sotelo, lógicamente. Es decir, son casas que están protegidas y, por lo tanto, tenemos que protegerlas. Y también hemos pedido que exista en esa zona una ludoteca, porque tenemos un informe de la Cámara de Comercio que dice que las compras se hacen en familia. Y qué mejor que eso ya lo hacen los centros comerciales que hacerlo en el centro de la ciudad, en el Paseo de las 100 tiendas, tener una ludoteca para que la gente pueda comprar en familia. Lógicamente, nos parece bien. Y es más, hay incluso hasta un informe de sostenibilidad económica de la casa, que lo dice que es una inversión sostenible económicamente. Los vecinos pedían un acuerdo de Maristas Ya y el grupo de Ciudadanos ha trabajado para desbloquear esta situación de abandono, que ya dura 10 años, y con nuestras aportaciones hemos mejorado la propuesta porque nuestro objetivo ha sido siempre devolver la vida a esta zona de la ciudad abandonada. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor San Martín. Por el Grupo Municipal Cambio Logroño tiene la palabra el señor Gonzalo Peña. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a los vecinos y comerciantes que han asistido hoy al Pleno y responder, en este caso, a las consideraciones que ha planteado el señor Sáenz Rojo, porque ha señalado que este convenio no hacía falta traerlo al Pleno, y eso es cierto, pero pues bueno, lo han marcado en un contexto de vocación y, en este caso, de voluntad por parte del Partido Popular de ser transparente. Bueno, esto contrasta mucho con cómo se concretan luego las formas por parte del Partido Popular, y hay que darles la enhorabuena por su evolución con el tema de las formas, porque si bien es cierto que en enero ustedes anunciaron su intención de actuar en la zona en solitario, sin siquiera avisar a los grupos, por lo menos a Cambia Logroño, desde luego no nos avisaron, hay que tener en cuenta que para ese acuerdo que anunciaron a la hora en junio, 6 meses después, que alcanzaron con Ciudadanos, lo que ustedes hicieron fue avisar, en este caso, a las 7 de la tarde para tener una reunión el día posterior, poco antes de la rueda de prensa. Y parece que en un asunto de ciudad parece que importa más la política de la fotografía que, en este caso, la política del diálogo y la política de la transparencia cuando es de verdad. Porque esto lo han negociado ustedes, en este caso en secreto, entre el Partido Popular y Ciudadanos. No sé si a última hora el partido riojano se ha sumado a ello. Y creo que aquí pues vemos nuevamente un giro copernicano de Ciudadanos que, de hecho, creo que era la posición más beligerante de los 4 partidos de la oposición, y, sin embargo, vemos que en último momento otra vez se vuelve a sumar con el Partido Popular. Y se observa, como acabo de comentar, una política en este caso, de colgarse medallas, donde lo que parece que lo que importa es salir en las portadas, donde parece que lo que importa es vender proyectos en la prensa antes de lo que se haga en realidad, y, sin embargo, no se habla, por ejemplo, de problemas fundamentales, en este caso, como son las viviendas vacías que hay en el conjunto de la ciudad de Logroño, que hay más de 17.000 viviendas vacías, cómo se ha producido una burbuja del propio alquiler, cómo hay un problema de emancipación del sector más joven de la población, o, en este caso, cómo revitalizar de verdad el comercio y la actividad en la zona. Y, sin embargo, lo que ustedes plantean es el hecho de arrogarse soluciones que no están luego, en este caso, contempladas sobre el papel, porque habrá que ver muchas otras cosas, porque es que parece incluso que el señor San Martín y la señora Gambarra son quienes van a coger la pala y se van, en este caso, a poner a construir en la obra. Y desde Cambia Logroño queremos que se revitalice la zona con el mejor de los proyectos posibles, y para eso nos reunimos con los vecinos y vecinas para tratar el asunto. Y, pues, en este caso, dudamos que este sea el mejor de los proyectos posibles, porque en este punto tenemos una parcela vacía, pero hay que recordar que esta no es la única parcela vacía, que esta se encuentra en un sitio privilegiado de Logroño, pero que hay muchas más, fruto, en este caso, de ese colapso de la burbuja inmobiliaria, y que ha dejado
parcelas vacías como en Valdegastea, en la Eñe o en el Campillo. Y, sin embargo, estamos hablando, como ya digo, de una propiedad privada, de una parcela privada en un sitio que es privilegiado de Logroño y que, evidentemente, ha depauperado su actividad en la zona. Y yo recuerdo cuando se celebró la comisión informativa de Pleno al respecto, comentar, en este caso, a los señores y señoras del Partido Popular. Yo me había leído todos los informes, me había leído las alegaciones y no se hablaba en ninguno de los casos de finalizar las obras en 2021. Y se lo planteé a ustedes y lo que dijeron es que, bueno, que era una estimación, que ya conocen ustedes, los periodistas. Bueno, pues aquí están los periodistas y hoy ustedes explican por qué dieron esa fecha 2021, que la dieron, y creo que es muy peligroso dar una fecha porque se generan falsas expectativas al respecto cuando luego, en este caso, puede que seguramente no se cumplan como ustedes medio deslizaron en este caso entrever. Porque lo que está planteando es una licencia de edificación a partir, en este caso, enmarcada en 3 años, pero no se habla luego de los plazos de ejecución al respecto y desde Cambia Logroño auguramos que eso de 2021 ni de lejos en este caso se va a cumplir. Así como también hablamos de las dudas que nos ofrecen las alturas al respecto y que también los vecinos y vecinas pues ya se han también manifestado. Y por ello planteamos una serie de alegaciones que se han considerado muy parcialmente, de hecho prácticamente casi todas se han descartado, donde primero hablábamos de garantizar la estabilidad de la situación jurídica, hablábamos también como medida fundamental el destino de viviendas de protección oficial o viviendas de precio tasados, primando el alquiler, hablábamos también de ampliar ese espacio público que había reducido su dimensión. Hablábamos también de plazos de construcción y, en este caso, de penalizar en caso de su incumplimiento y, sobre todo, también de respetar las alturas contempladas en el plan general. Y lo que vemos es, lo que se trae aquí hoy, es un proyecto privado, como ya digo, en una parcela privada, pero de donde venimos y donde lo que es público es un pelotazo donde se vendió esa parcela, hay que recordar, por 42 millones de euros. Y además se vendió por 42 millones de euros y no se pagó el IBI durante esos años de uso del colegio, ni tampoco se estaba sujeto a ningún tipo de plusvalía. Años después, vemos que en el nuevo destino de Maristas se va a destinar 1,5 millones para ese vial de la conexión sur donde está emplazado el colegio de Maristas. Qué bien se le dan las inversiones al colegio Maristas y, mientras tanto, vemos cómo los barrios periféricos de la ciudad están abandonados. Así que lo que tenemos es, como el Partido Popular, en un primer momento veíamos cómo vendía en solitario esta propuesta de convenio y a la cual ahora mismo se une Ciudadanos y también el partido riojano, que parece que se acuestan pensando en una cosa y luego, en este caso, se levantan pensando otra, porque cansa un poco ver esa operación de marketing constante donde se parece que se está de postureo en la oposición, pero luego la realidad es que Ciudadanos y el Partido Riojano le apoyan, en este caso, y parece que gobiernan de facto con el Partido Popular. Y lo que se hace con ello, lo que está planteando con esto es vender una solución teórica a los problemas, pero realmente lo que está haciendo es apuntalar las políticas de pelotazo del Partido Popular. Muchas gracias, señor Peña. Señora Raíz. Gracias, señor presidente, y dar también la bienvenida a los vecinos y comerciantes de la zona afectada, en este caso, por este convenio de Maristas. Bien, se han dicho muchas cosas ya en este pleno respecto a lo que tenemos como planteamiento también el Grupo Municipal Socialista. En primer lugar, es algo que se ha dicho y que yo también quiero reiterar, es que no ha habido tampoco esa voluntad de llegar a acuerdos, tal y como lo ha planteado el señor Sáenz Rojo, porque es cierto que hubo un par de reuniones donde se nos hizo el planteamiento inicial que había de convenio al que se había llegado con la propiedad, etcétera, pero que luego, a partir del 3 de marzo, que creo que era cuando se acababa el plazo de alegaciones, hubo un silencio, una calma chicha, hasta el día efectivamente anterior al que se anunciaba el acuerdo llegado con Ciudadanos y Partido Popular respecto a este tema, que se nos convocaba una reunión 1 hora y media aproximadamente antes de esa rueda de prensa. Por lo tanto, ha habido una voluntad de llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Con el resto de grupos políticos, desde luego, yo no lo he visto. Bien, respecto al nuevo convenio que hoy aprobamos, voy a explicar un poco cuáles son las pegas que nosotros vemos, el Grupo Municipal Socialista, para no estar a favor de este convenio que modifica la ordenación que actualmente está y existe en el planeamiento urbanístico de esta ciudad, el por qué no lo hacemos y el por qué
tampoco entendemos la posición efectivamente de Ciudadanos, el cambio de posición respecto a este convenio. Respecto a este convenio que se presenta hoy, hay una cosa que nosotros sí que vemos como positiva respecto al convenio inicialmente presentado, que es la creación de los soportales en la calle Avenida de Colón, porque ensancha la acera, es cierto, eso lo vemos como positivo. No lo vemos mejor que lo que actualmente está en el planeamiento, pero sí mejor que el convenio inicialmente presentado, y eso lo queremos señalar como positivo. A partir de aquí, el Grupo Municipal Socialista no ve absolutamente nada positivo, nada que mejore al actual, insisto, planeamiento que había para el solar de Maristas. Respecto, y según lo presentado en la rueda de prensa, presentada por la alcaldesa y por el Grupo Ciudadanos, respecto a que todas las plantas bajas vayan a ser destinadas a comercios. Tenemos varias cosas que decir a este respecto. Primero, que creemos que no tiene ningún sentido introducir más metros comerciales en una zona de la ciudad donde 3 de cada 10 locales comerciales que actualmente existe están cerrados. No creemos que el aumento de la masa crítica en este sentido, que es lo que se nos argumentó por parte del equipo de Gobierno, vaya a dar solución al problema comercial que existe en esta zona en principio. Esto sería como decir que en plena burbuja inmobiliaria la solución hubiera sido hacer más viviendas por parte de, por ejemplo, el Ayuntamiento. Para que nos hagamos una idea, no creemos que el aumento de la oferta comercial vaya a solucionar el problema comercial que existe en la zona. El problema que tiene el comercio de ciudad tiene que ver con otro tipo de cosas, que tiene que ver probablemente con el cambio de hábitos del consumidor y con decisiones municipales que se han tomado también en este ayuntamiento, como por ejemplo la enajenación de parcelas comerciales en la periferia de la ciudad de Logroño, por ejemplo, que ha impedido o que ha puesto ciertas trabas al comercio de ciudad. O, por ejemplo, el abandono de la tantas veces prometida actuaciones en el entorno de las tiendas y de la Plaza de la Paz, que ha habido incluso compromisos presupuestarios del 2012, 13, 14, 15, 16, 17, que nunca, por cierto, ya creo que se ha olvidado, nunca se han llevado a cabo y que vemos nosotros, como Grupo Municipal Socialista, sí que sería importante para mejorar el comercio de la zona, pero es una actuación que parece ser que se ha olvidado también en este sentido. Y es que, además, definitivamente lo que se está permitiendo ahora no es exactamente que todas las plantas bajas vayan a comercio, sino que lo que se está diciendo es que a cualquier uso que no sea vivienda. Es decir, que con el planeamiento actual también estaríamos en la misma situación. O sea, que no hay ningún cambio sustancial en esta materia encima respecto al planeamiento tal y como está aprobado actualmente. Respecto al polideportivo, sí que creemos que es un capricho de la alcaldesa o del equipo de Gobierno el mantenimiento de este polideportivo. ¿Por qué? Por varias razones. Es cierto que existe un informe de Logroño Deporte diciendo que existe una necesidad de nuevos espacios deportivos. Hasta ahí podemos aceptar el tema de la necesidad de un nuevo espacio deportivo. Lo que no consideramos es que este nuevo espacio deportivo tenga que ir de nuevo en el centro de la ciudad, a escasos 100 metros del espacio deportivo de Lobete, y que además estos espacios deportivos en ningún caso permiten aumentar la actividad comercial en el entorno. Hablemos de la Ribera, hablemos de Lobete. No creo que haya tenido ninguna repercusión en la actividad comercial de estas zonas. Puede tener otro tipo de repercusiones, pero desde luego esa no. Y sí hay que priorizar las inversiones en esta casa. Nosotros consideramos que si es necesario un nuevo espacio deportivo, hay lugares de esta ciudad que no tienen, barrios de esta ciudad que no tienen ninguna inversión en materia deportiva. Por ejemplo, Valdegastea, por ejemplo, Siete Infantes de Lara. Si hay y es necesaria una nueva inversión, que se haga en estos barrios de la ciudad. Creemos que esto sería pensar con raciocinio, con racionalidad respecto a los recursos públicos. Bien, creemos además, efectivamente, como ya he dicho, que no genera mayor actividad comercial. Cualquier locomotora comercial en esa zona, el impulso de cualquier locomotora comercial probablemente mejorara más la situación del comercio general en la zona que esta decisión de llevar un polideportivo, porque, insisto, la Ribera, las Gaunas, Lobete, no ha generado a su alrededor mucho más. Bien, por lo demás, además, el convenio urbanísticamente tampoco creemos que mejore, insisto, lo actualmente existente en el planeamiento. El nuevo convenio rompe el gran espacio privado de uso público, es decir, de disfrute de todos los ciudadanos, que está actualmente en el planeamiento que está en vigor hoy por hoy.
No creemos que lo haga, lo disminuye, porque al final cambiamos un gran espacio de disfrute público de más de 4.000 metros cuadrados por una pequeña plaza tubo de 1.400, que lo único que va a hacer es dar acceso al polideportivo, que creemos, porque ya creo que lo he justificado, que no es necesario en esta zona y que no va a tener una repercusión en el comercio de la zona. Se mantiene además el aumento, en este convenio que se presenta en este pleno, el aumento de las alturas, especialmente en los edificios que dan a Calvo Sotelo, a la calle Presidente Leopoldo Calvo Sotelo y a Ciriaco Garrido. Se rompe además la manzana en una zona donde, en el centro de la ciudad, donde la estructura de la ciudad son manzanas cerradas, todas ellas, y se rompe con este tema de manzana cerrada, tal y como estaba previsto también en el planeamiento actual, por la creación de una, efectivamente, como ya he señalado, pequeña plaza tubo que solo va a dar acceso al polideportivo. Y seguimos pensando también, seguimos creyendo que hay un aumento de densidad de población en esta zona, porque incluso el informe jurídico al que he hecho referencia el señor Sáenz Rojo pone de manifiesto que, bueno, aunque consideran que no hay un aumento de densidad, lo que sí dicen es que la modificación de la LOTUR que hubo en el último momento, de todas las maneras, zanjaba cualquier duda. Viene a decir, bien, el informe de urbanismo de esta casa dice que no hay aumento de densidad, pero aún así, como ha habido una modificación de la LOTUR, pues esto ya despeja cualquier duda. Así lo viene a decir. Su nueva redacción, dice concretamente el informe, señaladamente excluye la aplicación de dicha disposición a los ámbitos delimitados en suelo clasificado como urbano. O sea que la modificación legislativa despejaba cualquier duda para por si acaso. Vaya concluyendo, por favor. Bien, es sorprendente que además la garantía que se da en el convenio, si la empresa no cumple los plazos, sea, por cierto, lo que propuso el partido riojano. Efectivamente, le tengo que dar la razón, señora Antoñanza, es la aplicación de la LOTUR y decir, si ustedes no cumplen, edificación forzosa. Es decir, algo que se podría hacer hoy también. Lo podríamos hacer hoy. Si no se cumple, edificación forzosa. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué llevamos desde el año 2006 así? Pues creemos que principalmente porque con este convenio lo que se mejora, incluso en el propio convenio, también lo dice, es la situación de la propiedad. Porque lo que se hace es, lo recoge en el punto 3 del convenio, para finalmente ofrecer un producto inmobiliario acorde a las expectativas sociales y de mercado actuales. Estamos mejorando la situación de la propiedad, porque creamos un gran espacio público, lo dividimos en un espacio privado de disfrute de la zona residencial que se crea ahí y eliminamos una gran plaza pública. Y por eso también creemos que no mejora este convenio lo que actualmente existe. Bien, creemos que solo gana la propiedad por esto, porque se quita de en medio un polideportivo que parece ser le molestaba más que otra cosa, y esto supone un coste además a este ayuntamiento, una inversión, insisto, que no tiene justificación en la zona en la que se quiere meter. Y, por último, luego tengo otro turno, es sorprendente y es verdad que no entendemos como ciudadanos que realizó, es cierto, señor Peña, una rueda de prensa en términos incluso mucho más duros que el Grupo Municipal Socialista, sin cambios sustanciales, como he tratado de explicar en mi intervención en el convenio, sin cambios sustanciales, ustedes han cambiado radicalmente la posición. Porque creo que hemos justificado los que estamos por el no a este convenio, porque creemos que con lo actualmente se puede continuar, no entendemos su posición. Y, por último, creemos también, efectivamente, que falta en el convenio y se tenía que haber introducido, porque es cierto lo que ha señalado también el señor Peña, que aquí hay un plazo desde que se inscribe registralmente la finca, etcétera, de 3 años para pedir licencia de edificación, para solicitar la licencia. O sea, que no sabemos cuándo acabarán ni cuándo empezarán. Y vemos que en este convenio hace falta, también hacía falta una cláusula donde se garantizara que se iba a mantener ese solar mientras no se construyera en condiciones adecuadas de mantenimiento. Por todo esto, y en mi próxima intervención podré añadir alguna cosa más, el Grupo Municipal Socialista está en contra de este convenio. Gracias. Muchas gracias, señora Raiz. Señor Sáenz Rojo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues ahora, antes de pasar a responder a algunas de las intervenciones, especialmente, como no puede ser de otra manera, las de Cambia Logroño y del Grupo Socialista, porque de hecho, el Grupo Ciudadanos ha descrito también muy bien esas mejoras que se han ido incorporando y agradezco también, por cierto, señor Antoñanza, sabe usted que hace algunas semanas hablamos usted y yo y le dije cualquier voto que se quiera sumar al acuerdo, bienvenido será, porque nuestra vocación siempre en estas cuestiones tan importantes es alcanzar el mayor consenso posible. Pero para hacer un brevísimo resumen de lo que supone este convenio,
me van a permitir hacer una reflexión de cuáles son esos objetivos, ¿no? ¿Qué se pretende? La señora Arraiz se ha esforzado de manera, yo creo que muy improductiva, me va a permitir, en describirnos las bondades de la ordenación ya existente, que era tan buena, que desde el año 2010 que se aprobó, sigue ahí y no se ha movido ni un papel. Yo, de verdad, no creo que sea esa una buena estrategia, defender algo que desde el año 2010 hasta ahora no se ha movido. Así que me va a permitir que le diga que tan buena no sería. Pero le voy a resumir en varios conceptos qué es lo que se pretende. Por un lado, nos encontramos con prácticamente una manzana en una ubicación muy céntrica de nuestra ciudad, que por una salida con la que se puede estar más o menos de acuerdo, pero que evidentemente los que estamos aquí ya no vamos a resolver, con una salida de un colegio hace aproximadamente 10 años a otra ubicación. Sí quiero aprovechar para decir que evidentemente pues las plusvalías y los IBIs pagarían lo que en aquel momento debieran pagar. Es decir, que ya sé que es obvio lo que digo, pero como hay alguien que parece que lo ha puesto en duda, pues lo digo. La salida del colegio produce un vacío que durante años, la señora Arraiz también obvia que en el año 2007 empezaron a gobernar ellos y tampoco debieron encontrar un buen momento o una proposición suficientemente atractiva, ¿verdad?, para que esto arrancara. Había hasta algunas reseñas de prensa que hablaban de un spa, el spa Sagasta, me dice el señor Merino, que tiene spa Maristas, perdón, que tiene el señor Merino en esa hemeroteca. Bien, ¿qué se pretende, por tanto, entonces? Hay dos objetivos fundamentales. Por un lado, que se pueda hacer, evidentemente, adaptado a la legalidad vigente. Sé que es obvio decirlo, pero lo voy a decir porque hay quien todavía sigue diciendo que este convenio no cumple determinada normativa. No le valen ni los informes de la Dirección General de Urbanismo ni los de la Asesoría Jurídica Municipal, y para mayor abundamiento les voy a recordar a quienes no conozcan que desde la Ley de Capitalidad este ayuntamiento aprueba definitivamente las modificaciones de plan general y que, además, en ningún caso, como ya se dijo por parte del Gobierno y se dijo por parte de este equipo de Gobierno, el Gobierno de La Rioja me refiero, nada tiene que ver esa modificación de la LOTUR con esta cuestión, porque nada tiene que ver, es que son cuestiones completamente distintas que ni siquiera se afectan la una a la otra. Pero, volviendo al objetivo, vamos a tratar de ver qué podemos hacer para facilitar que esa promoción de viviendas por fin salga adelante, y vamos a ver cómo además la ciudad puede sacar dos ventajas fundamentales. Por un lado, mayor actividad en todo ese entorno, porque la propia construcción de viviendas y los futuros residentes darán mayor actividad en ese entorno, y cómo además aprovechamos para que se pueda generar, lo decía anteriormente, un nuevo motor de atracción de tránsitos peatonales en todo ese entorno de las 100 tiendas, que además, señora Arraiz, me va a permitir, debería escuchar usted más a los comerciantes, porque los comerciantes están de acuerdo en que se obligue ese uso comercial en planta baja. Es más, si me apura, ojalá fueran el paseo de las 200 tiendas en vez de las 100. No creo que encuentre usted a ningún comerciante que no prefiera que sean más los comercios que estén abiertos, porque precisamente eso es lo que le da masa crítica. Aunque haya quien se dedica a hacer auditorías de cuáles son los cerrados, pero yo ahí creo que debería haber oportunidades de apertura, no lo contrario, pero ya es una cuestión también de matiz. Bueno, se crea esa actividad, por tanto, y además voy a una cuestión que también ha sido puesta en duda, ¿no? Se hablaba del capricho de la señora alcaldesa con el polideportivo, y luego se sorprende la señora Arraiz porque no hemos podido llegar a un acuerdo. Yo creo que en más de una ocasión, después de esas reuniones, hemos hablado usted y yo del polideportivo, si hacía falta o no, y su respuesta ha sido: tenéis que hacerlo en 7 Infantes. Y, por tanto, no me pide usted que me ponga de acuerdo si uno de los preceptos fundamentales, que es aprovechar y generar actividad en ese entorno con una instalación municipal, que, por cierto, en el informe que elaboró Logroño Deportes se describe perfectamente, y que tienen ustedes, se describe perfectamente cuáles son esos usos y actividades que van a contribuir a evitar la saturación de muchas que se produce, afortunadamente, muchas horas a la semana en las instalaciones del OBT, pues evidentemente contaremos con una nueva instalación deportiva
en un edificio que se entrega gratuitamente al Ayuntamiento y que adaptará Logroño Deporte a sus necesidades, y con una nueva plaza pública de 1.400 metros cuadrados como atrio, como acceso a esa instalación deportiva municipal. Por cierto, frente a eso, contamos con la misma edificabilidad, no se produce ni un incremento de un solo metro cuadrado de edificabilidad, no se produce ningún incremento ni de un metro de edificabilidad, y además, insisto, plaza pública, dotación pública. Antes, esos 4.000, que no son menos, que citaba usted, señora Raiz, eran un espacio libre, privado, de uso público. Y todos creo que sabemos y conocemos cuál es la vejez y cuál es el mantenimiento y el día a día de esos espacios, que tenemos muchos en nuestra ciudad, para poder ir a comprobarlos. Es decir, que, en resumen, como os digo, se trata de un convenio primer paso de lo que será la futura modificación, donde se concretarán. Decía el señor Antoñanzas que espera que se puedan atender algunas demandas de algunos vecinos más cercanos del entorno. Espero que sí, ojalá podamos hacerlo, evidentemente, pero eso llegará cuando se tramite la modificación puntual del Plan General, que es la que fijará ya exactamente cuáles son esos criterios, esos parámetros urbanísticos. Ahora estamos en un planteamiento genérico de acuerdo de voluntades. El Ayuntamiento decide para potenciar y que por fin pueda desarrollarse ese entorno, comprometerse a tramitar una modificación del Plan General Municipal, y además consigue, porque es así, consigue en una negociación que la propiedad le entregue gratuitamente ese polideportivo y urbanizada una plaza de casi 1.400 metros cuadrados, que alguien decía callejón, pero que, para que todos nos ubiquemos, es aproximadamente 2 veces la plaza de San Agustín. No es el Espolón, no es el Parque Adolfo Suárez, la Plaza Adolfo Suárez, ¿verdad? Pero no está mal. 2 veces la Plaza de San Agustín, donde no había nada público, recuerdo, era libre privado de uso público. Hombre, yo creo que no está mal. Y ese es, en resumen, para que los comerciantes y los vecinos que están aquí, algunos lo hemos podido explicar de primera mano, entiendan en qué consiste este acuerdo. Y, por tanto, pues no podemos sino defender que es un acuerdo positivo para la ciudad, que aporta cosas positivas y que va a dar pasos importantes, y que, evidentemente, además, ha sido completado con alegaciones y con propuestas del Grupo Municipal Ciudadanos, que ojalá hubieran podido incorporar también, señor Antoñanza, si usted me hubiera llamado, a lo mejor hubiéramos conseguido algo, pero de todos modos le agradezco el voto a favor que anunciaba, y por supuesto que en la tramitación estaremos abiertos a conseguir todavía aún un mayor apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Serrojo. Pasamos al turno de portavoces. Señor Antoñanzas. Señor Sanrojo, me sonrío cuando dice si usted me hubiese llamado. Yo me permito recordarle que nos hemos enterado que ustedes nos han informado que habían llegado a un acuerdo. Aquí nos trajeron un borrador que todos criticamos, y coincido, el señor San Martín eso lo veía que era lo peor del mundo. Yo sí que es cierto que ponía muchas objeciones con el tema de plazos, había discrepancias entre la oposición, yo sí que veía necesario el tema del polideportivo, pero bueno, más o menos el primer convenio que trajeron a ustedes no nos gustaba, y del segundo no hemos sabido nada hasta que ustedes nos han avisado unas horas antes, yo no recuerdo si era a las 7 de la tarde, como decía el señor Peña, pero porque había salido ya convocado a los medios que a las 11 de la mañana salía la señora alcaldesa con el señor San Martín, y entonces nos convocaron a una reunión. Ustedes no han buscado ningún tipo de acuerdo, pero porque va dentro de su ADN. Ustedes están acostumbrados a esa mayoría absoluta de rodillo, gracias a sus amigos de Ciudadanos se la dan y no se molestan, y les da igual la opinión que tengamos los demás, absolutamente igual. Otra cosa es que el Partido Riojano, por responsabilidad y porque siempre ha entendido que había que dar una solución a ese espacio, vaya a votar que sí. Pero no me venga aquí ahora como que parece que ustedes que no les hemos llamado. Perdone, que es que son ustedes los que tienen que hacer estos proyectos de ciudad. Y este hubiese sido una muy buena ocasión para buscar el consenso de todos. Pero ustedes no van a la política fácil. Una vez que tengo los votos me da igual la opinión de los demás. Y tienen muy poco respeto por buscar un acuerdo. No quieren perder el tiempo porque no tienen cintura política. En el momento que presionan y convencen al grupo de Ciudadanos, ya ahí se ha caudado la solución. E insisto, este era un gran tema para buscar el consenso entre todos, y seguramente cediendo entre todos hubiesen conseguido ustedes más votos. Pero bueno, ustedes son los que están gobernando junto con el apoyo de Ciudadanos. Mi labor es la oposición, que es criticarles, y cuando considero que hacen algo positivo para la ciudad, pues en ese momento apoyarlo, como es en
en este caso. Yo, señor Peña, de todas formas, le voy a recordar una cosa. El 2 de junio del 2016, este concejal trajo a este pleno, porque para mí el solar de Maristas ha sido una preocupación en campaña electoral y desde el momento que he cogido el escaño. Y le recuerdo que traje una propuesta de solución y que usted y su grupo votó en contra. Le recuerdo que traje una propuesta en la que iba a decir, que antes lo decía la señora Raiz, este convenio al final es que se cumpla la ley, que es lo que ha defendido siempre el partido riojano. Y le recuerdo que yo traje ese proyecto aquí y usted y su grupo votó en contra. Y le recuerdo que traje un proyecto también de enfrentamiento a la propiedad, que eran los bancos, y su grupo, pues no sé si por la deuda histórica de Izquierda Unida o por qué, pero su grupo también votó absolutamente en contra. Y me quedé solo aquí cuando había que forzar a la propiedad a que se cumpliese la ley. Claro, es que aquí es muy bonito ahora criticar, pero cuando había que, cuando los vientos soplaban contrarios y el único que se acordaba del solar de Maristas era el partido riojano, lo fácil era sumarse al resto y votar en contra. Entonces, bueno, por favor, tengamos un poco de historia, que por lo menos este grupo municipal lo que ha buscado es soluciones, porque entendíamos que eso era un lastre para esta ciudad y que había que hacerlo. Claro que me ha sorprendido muchísimo leer que la alcaldesa ha hablado de edificación forzosa. Cuando yo hablaba de que hoy se cumpla la ley de la edificación forzosa, la de cosas que me decían todos ustedes. Que si era, en el propio debate sobre el estado de la ciudad, la alcaldesa me pegaba zascas con esto de la edificación forzosa. Y he tenido que leer ahora que la alcaldesa hablando de edificación forzosa. Que al fin y al cabo es lo que siempre hemos defendido, que se cumpliese la ley. Y hablan ustedes desde el Gobierno lo del tema de que tienen muy armado la seguridad jurídica. Ojalá, señor Rojo, ojalá. Yo les insistiré en una cosa. Creo que deberían haber pedido una consulta jurídica vinculante al Gobierno de La Rioja. Y eso nos daría la seguridad absoluta. Y no tengo ninguna duda de nuestros servicios jurídicos. Pero entiendo que estaría muchísimo más armado y mucho más garantizado el tema si hubiésemos pedido esa consulta jurídica vinculante. Y hoy estaríamos todos más tranquilos. Porque ustedes saben que hay mucha oposición a este proyecto que están ustedes Vaya concluyendo, por favor. Y bueno, nosotros lo ha sido en campaña, lo ha sido en años anteriores. Creemos que es un tema importante, es un tema capital para el partido riojano, lo es para Logroño. Entendemos que no se podía esperar ni un día más. No es el convenio que más nos gustaría, entendemos que ha sido muy laxos a la hora de negociar el tema de los plazos y se podía haber forzado mucho más en ese sentido. Pero, bueno, gran parte de las propuestas y mociones que planteaba el partido riojano se ven reflejadas dentro de lo que es ese convenio. Confío en que esto ayude a solucionar más pronto que más tarde este problema que tenemos en pleno centro de Logroño y confiando en que, si es posible, en esta misma legislatura se empiecen a ver los resultados de ese convenio, pues vamos, como he dicho, a votar a favor de este convenio para apoyar a los comerciantes y a los vecinos de La Rioja, de esa zona, y entiendo que también a toda la ciudad de Logroño. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Antonianzas. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos tiene la palabra su portavoz, el señor Fer Martín. Gracias, señor presidente. Bueno, entiendo que hay algunas posturas que son totalmente inmovilistas en este pleno, ¿no? Veo al PSOE que no quiere que le cambien sus planteamientos y sus planeamientos, ¿no? Es decir, no quieren que les cambien su forma de hacer las cosas, no quieren bajos comerciales, díganselo a los comerciantes, ¿no? Porque claro, como ahora están vacíos, dentro de 2 años pueden que estén llenos, pero no queremos más comercio para la ciudad, parece ser, ¿no? Entiendo que les gustan los soportales para que hacerlas más anchas y efectivamente, sí, fuimos muy beligerantes y muy críticos, porque lo somos, efectivamente, pero nos acostamos por la noche, nos levantamos por la mañana y construimos, exigimos, mejoramos, negociamos y decimos, estas sí 10 cosas, estas 12 cosas son las que hay que poner encima de la mesa. ¿Qué han hecho ustedes? Esto. Cero propuestas. Alguna alegación efectivamente han hecho y se ha admitido hasta por la propiedad. Claro, lógicamente. PSOE y Cambia Logroño están en su no, en su inmovilismo y reconociendo que se le han aceptado algunas de las alegaciones que han puesto, van a votar que no. ¿Por qué votan que no? Porque saben que este convenio es adelante. Pero si no saben que este convenio es adelante, ustedes votarían otra cosa, porque no podrían mirar luego a los comerciantes, a los vecinos de la zona, diciéndoles que no quieren tener nada ahí. Díganselo claramente a la cara
Y díganle que no van a hacer lo que se va a hacer ahí. Díganle que no va a haber cientos de personas viviendo allí. Díganle a la cara eso, efectivamente. Solución para maristas ya. Y esto es lo que traemos aquí. Mejorando, exigiendo, dialogando y consensuando, efectivamente. Es lo que hacemos. Somos muy críticos, muy beligerantes, lo hacemos, efectivamente, porque estamos en la oposición, claro que sí. Que no hay ninguna pega, señora Antoñanza, estamos en la oposición, claro que sí. Pero luego somos capaces de dialogar con ustedes y con ellos, con el equipo de gobierno y con la oposición. Y esta es la labor que tiene Ciudadanos, y para eso nos eligieron, para mejorar la vida de los ciudadanos. Y en este caso, para dar vida a un abandono que había en una zona de la ciudad, para dar vida a la zona del Paseo de las 100 tiendas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor San Martín. Por el Grupo Municipal Cambio Logroño tiene la palabra su portavoz, el señor Peña. Muchas gracias, señor presidente. Hablaba el señor San Martín de qué habíamos hecho y señalaba un folio en blanco y yo le digo que hemos hecho esto. Esto es lo que hemos hecho. Hemos plantado alegaciones. Entonces, deje de soltar falsas afirmaciones porque usted sabe que hay un trabajo detrás. Eso lo primero, porque creo que hay que respetar al conjunto de las fuerzas políticas que hemos presentado alegaciones. Hablaba de inmovilismo. Yo le pregunto directamente, ¿hasta cuándo van a permitir ustedes, señores de Ciudadanos, que el Partido Popular se les ría en la cara? Yo les recuerdo, en la asamblea de hace 2 años, respecto que se trató en el Sagasta, se hablaba de su propuesta de, en este caso, de llevar el Sagasta, trasladar el Sagasta a maristas. Y ahí el señor Sanrojo dio la primicia, porque ustedes pensaban que el movimiento iba a ser diferente, ahí hablaba de que evidentemente eso no se contemplaba. Y ustedes se la tuvieron que enmendar. Y ahora, otra vez con la misma historia, ustedes plantean una posición beligerante respecto a una cosa y vuelven al redil del Partido Popular. Y yo les señalo su propia hemeroteca, Señor Julián San Martín, con el convenio de maristas gana la empresa promotora y perdemos logroñeses. O sea, directo, claro. Yo creo que el acuerdo malo es realmente el que tienen ustedes, el del Partido Popular y los señores de Ciudadanos. Ustedes que hablan de los conservadores del Partido Popular, hay que ver cómo el progreso de Ciudadanos se pega tanto al conservadurismo del Partido Popular y donde ahora parece que meses después se habla de solución viable para la ciudad. Cuando hablaban al principio de medias verdades. En primer lugar decían, 3 medias verdades, decían, se va a perder espacio público para la plaza proyectada. Se sigue perdiendo espacio público para la plaza proyectada. La segunda media verdad era que se cede el antiguo polideportivo del colegio, pero que en este caso el ayuntamiento permite a la promotora edificar 2 alturas más de lo anteriormente planificado, es decir, pasar de 5 a 7 alturas. Y lo que se traslada en este convenio se sigue pasando exactamente lo mismo, se traslada en alturas la edificabilidad que se cede del espacio que se cede. Y la tercera media verdad hablaba del señor San Martín de que se iba a romper la alineación de una calle como Ciriaco Garrido con la construcción de una plaza interior sin apenas luz solar que va a estar rodeada de altísimos edificios. Y efectivamente se mantienen, o sea, se va a proyectar unas alturas que son diferentes a las del plan general. Así que nos encontramos con un acuerdo que, como se dijo en prensa, se mantiene en esencia. Y si la diferencia entre ustedes y nosotros, que hemos entrado en esta legislatura como nuevos y sin tener ningún tipo de pasado en el ayuntamiento, sí que creo que hay una diferencia y que se basa sobre todo en la coherencia. Y creo que la coherencia entre ustedes y nosotros es muy clara, la diferencia entre uno y otros. Y la diferencia, la palma de la incoherencia en este pleno, se la lleva el señor del partido riojano de largo con sus actuaciones a lo largo de esta legislatura. Primero, porque ha hablado aquí, ha hecho una exposición de una serie de propuestas que presentó, pero creemos desde Cambia Logroño que la principal que habló aquí, se basaba en solucionar el entuerto que tiene, el problema que tiene la Caixa con esa zona y era asumir esa carga por parte del ayuntamiento. Y creemos que esa no era la solución. Pero usted, hablando de incoherencia, hay que recordarle el circo sin animales, hay que recordarle la del señor comisario jefe, o hay que recordarle ahora que en ese acuerdo que han llegado los señores de PP y los señores de Ciudadanos, usted vota con ellos. Yo no sé qué negocia usted en los despachos con el Partido Popular, usted sabrá, pero en este caso hay que recordarle que usted, a pesar de que les dice que con el rodillo absoluto de esa mayoría de PP y Ciudadanos, hay que recordarle que ustedes les salvan los presupuestos del Partido Popular, que no se le olvide también eso en su tipo de argumentaciones. Y por último, en este caso al Partido Popular, decirles que hasta cuándo van a dejar sus falsos relatos sobre lo que está ocurriendo. Porque primero hay que recordar, como ya he dicho en la primera intervención, que hay una burbuja, que ustedes alientan sus políticas con la ley de suelo, luego evidentemente hay un colapso por esa crisis, porque explota la burbuja, donde esa crisis no llega del cielo, que ustedes parece que es que la crisis cae como la lluvia, y no es así, hay responsables políticos y hay responsables económicos. Y luego pintan
están pintando ahora un escenario de reactivación, de recuperación. Y creo que no, hay una disociación muy grande entre lo que es el Logroño oficial que ustedes pintan y lo que es el Logroño real de la realidad. Y por último, si este acuerdo, que va a salir adelante, evidentemente, si no se cumplen los plazos que ustedes prometieron en prensa y señalaron en prensa, señalando como 2021, es preguntarles si van a pedir perdón, lo primero, y luego les emplazo a que lo traten con un poquito más de esmero que lo que han hecho con la Plaza 1 de Mayo. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Raiz. Gracias, señor presidente. Bien, pues efectivamente matizar y contestar alguna afirmación que se ha hecho en este pleno, en esta segunda intervención. Bien, el Partido Socialista no defiende las bondades del actual planeamiento porque sea nuestro, enfrentándonos al planteamiento que hace el Partido Popular. El planeamiento actual es el que existe en este ayuntamiento y el planteado por ustedes no mejora el que actualmente tenemos. Punto. Esa es la realidad, o esa es al menos la realidad que nosotros hemos tratado de justificar con datos. Datos que efectivamente, señor San Martín, ustedes compartían hasta hace no tanto. Y no ha cambiado sustancialmente esos datos que yo he aportado y que usted compartía, no han cambiado sustancialmente. Los que han cambiado han sido ustedes. Que usted trata de justificarlo me parece correcto, pero esa es la realidad de lo que ha ocurrido aquí. Ustedes han pasado por una promesa de dedicar, insisto, a bajos comerciales, algo que el actual planeamiento también permitía, y que nosotros, desde luego, no creemos que vaya a ser en mayor beneficio de los comerciantes, porque, señor Sáenz Rojo, es el paseo de las 100 tiendas, pero sí, hay 203 bajos comerciales, podría ser ya el de las 200. El problema es que usted, señor Sáenz Rojo, ha añadido que lo que hay que hacer es generar oportunidades de apertura de comercio. Claro, efectivamente, es que de los 203, 1 de cada 3 de esos 203 está cerrado. Y ustedes no han hecho absolutamente nada, ninguna acción concreta para generar esas oportunidades de apertura de comercio. Nada que no sea, y lo digo también a los señores comerciantes, llevar comercio a la periferia. Eso sí que lo han hecho ustedes. Y quien tomó la decisión de llevarse maristas del centro, donde actualmente están, han sido ustedes, señores del Partido Popular. Esas son las decisiones que para ayudar al comercio han tomado ustedes en este ayuntamiento. Eso sí, ahora resulta que el Partido Socialista cambia y no sé quién, lo que estamos haciendo es defender un planeamiento por contraposición a lo de ustedes. No, se equivocan. Porque lo que sí comparto además es que el uso residencial es lo que efectivamente, la vida en esa zona es lo que va a hacer que mejore la zona. Y eso, lo que decimos desde el Grupo Municipal Socialista, es que ya se podría llevar a cabo. Ya, y hace muchos años ya. Claro, si ustedes, nosotros tratamos desde una visión del interés general, tratar de ver si lo que ustedes planteaban mejoraba el interés general de esta ciudad. Y lo que hemos tratado de decirles es que no lo hace. Lo que se ha mejorado es la posición de la propiedad, que ahora hemos convertido una plaza, un espacio privado de uso público, efectivamente, insisto, de disfrute de todos los ciudadanos, con los problemas que ustedes han señalado que tienen de mantenimiento, etcétera. Sí, es cierto, pero también es cierto, como ustedes han dicho, que hay muchas plazas en esta ciudad así. De disfrute de estos, ustedes lo han partido y han decidido que una parte vaya a uso privado del propietario, que va a hacer ahí una urbanización en el centro de Logroño, con piscina o lo que sea. Han mejorado su capacidad de venta. Y no han pensado en el interés general, han pensado en este caso en mejorar el interés particular de la propiedad del solar de Maristas. Eso es lo que nosotros hemos dicho y hemos tratado de justificar. No creemos que mejore, por lo tanto, lo que actualmente está en vigor. Y ese es su problema. Nosotros no hablábamos de un callejón, señor Sáenz Rojo, hablábamos de una plaza tubo, que según ustedes 2 veces la plaza de San Agustín, sí, es cierto, 2 veces la plaza de San Agustín encajonada entre edificios, ¿eh? No olvidemos, es que a lo mejor algunos se hace la idea de que es 2 veces la plaza de San Agustín, pero con vistas a no sé dónde. No, encajonado entre edificios, y eso también hay que decirlo, y por lo tanto creemos efectivamente que tampoco esta situación mejora lo actualmente planteado. En fin, yo lo que sí que me gustaría, si lo importante es darle vida a la zona, si verdaderamente lo que queremos es potenciar el comercio de ciudad, sí que quiero insistir en el hecho de que recuperen su eterna promesa de las obras y remodelación de todo el entorno de las 100 tiendas.
recuperen esa idea, porque la han prometido desde el año 2012 al menos en todos los presupuestos municipales, como ya he señalado, y no han hecho absolutamente nada. Es cierto que últimamente hasta hemos olvidado la promesa, pero eso haría mucho por generar esas oportunidades para el comercio de la zona de las que ustedes han hablado, pero de eso no hablamos nada. Y sí, para terminar, nosotros seguimos pensando, insisto, en que aumenta la densidad. Y nos hemos apoyado en el informe jurídico, que nosotros sí que respetamos, pero que creemos que sí que en el propio informe jurídico se deja la puerta abierta que la modificación famosa introducida por la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la LOTUR despeja cualquier duda por si acaso. Eso lo digo yo y lo dice también el informe, que exactamente habla de que la intensidad del uso ya venía reconocida en el planeamiento general vigente anterior, pero por otro lado cabe añadir que durante la tramitación del convenio ha variado la redacción de dicha disposición para el año 2017 y que su nueva redacción señaladamente excluye la aplicación de dicha disposición. Y seguimos creyendo que ha sido una modificación ad hoc. Lo seguimos creyendo y creemos que incluso el informe jurídico deja entrever que por lo menos despeja cualquier duda que pudiera existir al respecto. Bien, insisto, estos son nuestros argumentos, tratando de hacerlo desde la perspectiva, insisto, del interés general. Esto es lo que hemos defendido y nosotros efectivamente sí que queremos que se empiece a construir ya, sí que queremos que haya vida en esa zona, pero desde luego lo que primero tenemos es el interés general. Y a partir de ahí se puede hablar. Pero lo que no vamos a hacer es empeorar el interés general para que de cualquier manera salga un acuerdo. Porque, señor San Martín, acuerdo para maristas ya, pero es que parece que ustedes han dicho a cualquier costa, a cualquier precio, Señora como Reyes, sea. por favor, vaya eso es lo que les ha concluyendo. faltado añadir en la coletilla. Gracias. Muchas gracias. Señor Sanrojo. Gracias, señor presidente. Señora Raiz y señor Peña, prejuicios. Eso es lo único que ustedes pueden defender hoy para no apoyar este acuerdo. Prejuicios, primero, de que el Partido Popular se siente a hablar con otros grupos municipales, cosa que yo creo que a todos debería agradar, salvo a señores a personas como el señor Peña, a la que le ofende que el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular, se pueda sentar y llegar a acuerdos con el Grupo Ciudadanos o con cualquier otro. Esta es la realidad política de hoy en día. Y para alguien que además, como yo, no defiendo que el PP haya sido nunca el rodillo, pero es que ahora mismo, ni por interés ni por necesidad lo somos, y cualquiera de los que estamos aquí sabe perfectamente que estamos abiertos a llegar a acuerdos en cualquier aspecto. Ahora bien, y por tanto, prejuicios, muchos prejuicios he visto yo hoy aquí. Señor Peña, señora Raiz, muchos prejuicios. Y hay otra parte que nos hemos empeñado en las soluciones, lo decía el señor San Martín. Si es que llevamos desde 2010 con eso parado, es que es evidente que algo había que hacer, que había que mover ficha, había que aportar soluciones. Se trabaja con la propiedad hace un planteamiento, se hace una exposición pública, se presentan alegaciones, se aceptan unas cuantas de ellas. Se negocia además algunas cuestiones que, a pesar de no estar en el convenio, parece que pueden dar tranquilidad y que pueden ayudar a mejorar el planteamiento general. Y así se hace y sale adelante. Y hoy se aprueba o se aprobará con 16 votos, ¿no? 16 votos en total. Ojalá fueran más. Y, insisto, todavía están a tiempo para las siguientes tramitaciones. Pero lo que hoy traemos aquí son soluciones para un problema que está estancado ahí desde hace unos cuantos años y nuestra obligación es traerlas. Y hablando con los grupos municipales, por supuesto, pero con los grupos que, vuelvo al inicio de mi intervención, no tengan prejuicios. Porque, evidentemente, si el problema de la señora Raiz dice que no defiende la propuesta que tenían ustedes, que se aprobó en 2010, pero es que me habla usted de Plaza Tubo. Mire, señor Raiz, es que a su plaza se accedía por 2 pasajes. Me está hablando de verdad de Plaza Tubo, pero ¿sabe usted lo que tenían aprobado en 2010? Es que esto resultaría un chiste. Por favor, que la prensa nos pida este plano. 2010, estudio de detalle. Por 2 pasajes se accedía a la plaza que ni siquiera era pública. Era privada de uso público. Hombre, por Dios. Prejuicios. Instalación deportiva. 7 Infantes el Ara. Yo vivo allí. Estaríamos encantados de poder hacer una. Igual esta tarde algún vecino no me saluda. Pero, evidentemente, de mi barrio a Las Gaunas cuesta 10 minutos caminando. Y seguramente todos somos conscientes de que hay muchas
más necesidades más importantes en nuestra ciudad que hacer una instalación deportiva en City Fandes. Pero le digo más, hágame usted el favor de leerse el informe de Logroño Deporte, donde se dice, casi se cuenta uno por uno los chicos y chicas de cada categoría, de cada club, que van a ir a disfrutar de esa futura nueva instalación y que ahora están compartiendo la pista de parqué, la única que existe en Logroño, la única pista de parqué que existe en Logroño, están compartiendo 2 y hasta 3 clubes entrenando a la vez. Por favor, prejuicios, léase el informe y verá cómo efectivamente poder disponer de esa dotación pública, de esa instalación municipal deportiva, puede servir y puede venir muy bien a todos esos clubes y mejorar esa oferta, aparte, evidentemente, de la mejora que supone, yo insisto, la señora Rey no lo ve, pero yo insisto en que cuantas más personas, niños, niñas, padres, madres, abuelos, haya caminando, paseando por la zona, evidentemente hay más opciones de negocio para los comerciantes, a los que insisto en que creo que no escuchan. Pero mire, yo me quedo también, además, muy tranquilo porque, evidentemente, vamos a sacar adelante este acuerdo hoy, pero además de esa mejora que se ha producido respecto al convenio inicial, yo he tenido la oportunidad, con algún otro concejal, de presentar este documento con una maqueta y con los planos y con todo tipo de informes, tanto a la Asociación de Vecinos del Carmen como a la Asociación de Comerciantes de 100 tiendas. Y las dos, tanto los vecinos como los comerciantes, han visto muy interesante esta propuesta. No es que lo diga yo, es que han visto muy interesante esta propuesta. Les gusta esta propuesta y lo que nos están diciendo es que la saquemos adelante cuanto antes. Es decir, que a partir de hoy corramos para tramitar todos los siguientes instrumentos urbanísticos que permitirán que se pueda llevar adelante. Y acabo ya con el 2021, el 5º centenario del asedio de nuestra ciudad. Mire, señor Peña, como ya le dije personalmente y le repito hoy, usted no verá en la nota de prensa que elaboró el gabinete de prensa del Ayuntamiento ninguna referencia a ese 2021. Pero como le expliqué en aquel momento a preguntas de periodistas, que seguramente alguno estará, y además porque es así, los periodistas siempre quieren saber fechas, conocer más, se les preguntó a la señora alcaldesa y al señor San Martín, bueno, ¿y esto cuándo va a poder verse? Y se hizo, por parte de ambos, una cuenta aproximada en la que, teniendo en cuenta los plazos de aprobación del convenio, los plazos de tramitación del instrumento urbanístico y los plazos de solicitud y plazos de licencia, se dijo que aproximadamente para 2021, y fue así, es decir, hay testigos, podrían empezar a verse ya esa transformación de la ciudad. Quería aclarar esto simplemente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Sanrojo. Ha concluido el debate. Señora alcaldesa. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. En primer lugar, muy buenos días a los comerciantes y a los vecinos de esa zona que hoy nos acompañan en un tema que para ellos es importante y que llevan mucho tiempo esperando y que estamos aquí y estamos aprobando ese acuerdo, ese convenio que desbloquea la situación de maristas, lo cual nos demandaban, nos pedían y tenían el compromiso de este ayuntamiento que íbamos a negociar y que íbamos a conseguir. Por lo tanto, yo estoy convencida que hoy para los vecinos de 100 tiendas, para los comerciantes de toda esa zona de la ciudad y para los logroñeses en general es un día positivo y las noticias son muy buenas y muy esperadas. Hoy creo que se han dado muchos datos sobre el convenio que se ha traído aquí, pero creo que es un momento también para hacer un poco de memoria y saber cómo hemos llegado hasta este punto. En el año 2006 se produce la salida de maristas de la zona de las 100 tiendas hacia donde se sitúa en estos momentos. Sin duda alguna, eso marcó un cambio en el centro de la ciudad, en lo que había supuesto de dinamización de día a día de una zona con mucha importancia económica y también con un planteamiento residencial. Además de todo eso, no solo se produce ese cambio de unos particulares que son propietarios de un suelo hacia otro espacio de la ciudad, dentro de las normas que están establecidas de libertad, que a lo mejor a uno no le gustan mucho, pero la propiedad privada en este país se respeta y tiene su
campo y su ámbito de actuación. A todo ello también le afecta una crisis económica y que, sin duda alguna, ha afectado a proyectos de ciudad, como es el caso de las 100 tiendas. Posiblemente, en otro momento histórico, ese cambio de ubicación de un colegio hubiera conllevado automáticamente y de manera inmediata un inicio de actividad económica en lo que era la promoción urbanística y no hubiera llevado a la situación en la que estamos. Pero las ciudades cambian, las sociedades evolucionan, se transforman, los momentos económicos, sociales y culturales van marcando el crecimiento de una ciudad y, por tanto, hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. Creo que se ha hablado aquí mucho sobre interés general. Y el interés general, sin duda alguna, en los últimos, no me equivoco si digo en la última década, en esta ciudad ha venido marcada por buscar una solución a el solar de Maristas. Ese ha sido un planteamiento que ha estado presente como interés general por parte de todas las fuerzas políticas. Y yo lo que siento es que haya gente hoy aquí que, en vez de apoyar lo que es un paso hacia adelante, esté remando en contra y tener incluso la sensación de que cuanto peor, mejor políticamente para el Partido Socialista y para Cambia Logroño. Y parece que les duele que hoy ese interés general que formaba parte de desbloquear este asunto, aquí vaya a ratificarse y vaya a aprobarse con el apoyo de 3 partidos políticos. Y eso es bueno para la ciudad de Logroño. Ese interés general ha formado parte de un programa electoral y ese es el programa electoral con el que yo me presenté a la alcaldía de la ciudad de Logroño. Y ahí estaba incluido esa rehabilitación, esa renovación y esa regeneración urbana de ese espacio importante de la ciudad. No solo del programa electoral de este partido. Estoy convencida de que, si miro los de ustedes, alguna alusión habría también al respecto de este espacio. Por algo será. Parece ser que el interés general de los comerciantes de ese ámbito de la ciudad y, por tanto, de la economía local de la ciudad de Logroño, de los logroñeses que viven en ese barrio y también de los logroñeses en general, tenía algo que decir e importaba cuando estaba presente en los programas electorales. Unos programas electorales que se convierten en compromiso y que de ahí pasa al trabajo para hacer realidad y traer este convenio que hoy vamos a aprobar y que marca una salida y permite y da garantías de que eso empiece a llevarse a cabo. Porque alguien debería contestar una pregunta. Se ha planteado que por qué se hace nada, poco más o menos por parte del Partido Socialista, porque se refieren al planeamiento ya existente y que parece ser era mejor que el que hoy traemos aquí, pero da la casualidad de que ese planeamiento existente desde el año 2009, luego, por tanto, aprobado en plena crisis económica y en plena burbuja inmobiliaria, de la que se ha hablado aquí, no ha permitido ni que se haya movido una sola licencia en este ayuntamiento. Luego, por tanto, la realidad es que una buena solución no era, porque no nos ha llevado 8 años después a ver que ahí se haya movido algo y que estemos hablando de una gran transformación de ciudad. Por lo tanto, si damos el beneficio de la duda, hay alguno que ya no se lo podemos dar, porque el planeamiento que hoy estamos cambiando, entre otras cosas, ha demostrado durante 10 años no ser capaz de llevar a cabo una renovación y una revitalización de esa zona de la ciudad. Centrándonos en el acuerdo y en ese planteamiento que se ha negociado. En primer lugar, hablamos de una propiedad privada y ahí hay que respetar los derechos adquiridos de unos propietarios. Y en ese marco de reglas del juego hay que negociar. Y así lo hemos hecho el equipo de Gobierno y, posteriormente, con el Partido de Ciudadanos, que se sumó a buscar una alternativa con nosotros. Y ese es el planteamiento. Nos ha permitido dar respuesta, además, a lo que era el interés general, marcando también unas reglas del juego. Por un lado, la propiedad privada, sí, pero también cuestiones que el ayuntamiento ponía encima de la mesa como límites para una negociación. 1, el incremento de edificabilidad, no tocarlo. 2, el valor patrimonial desde el punto de vista histórico de uno de los edificios, como es el de la calle Calvo Sotelo. 3, queríamos una dotación deportiva en esa zona de la ciudad. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Si usted habla con los equipos de todas las categorías de baloncesto de esta ciudad, le dirán que necesitan canchas para el entrenamiento. Y eso, además, en ese espacio, sin duda alguna, lo que permite es
llevar y atraer personas diariamente a una zona muy comercial. Y 4, la necesidad de un espacio público que permitiera que ese espacio de disfrute estuviera presente en esta iniciativa. Respetando los derechos de la propiedad privada y los límites que ha establecido y las condiciones de negociación, el Ayuntamiento se trae un acuerdo que es bueno. Y si es bueno es porque hasta la propiedad ha admitido plazos para llevarlo a cabo. Porque se ha llevado a cabo también las modificaciones necesarias para que se pueda llevar a cabo esa construcción y esas nuevas viviendas que permitan que tengan nuevos vecinos ese barrio de la ciudad. Porque es curioso, aquí todos ustedes, los que no van a votar a favor de este convenio, han dicho que quieren vecinos. Ya, pero que es que para querer vecinos habrá que hacer algo, si está demostrado que las condiciones anteriores no lo están permitiendo. Y para eso nos hemos sentado a negociar y traemos este acuerdo. Que tengo la sensación de que hay un partido, el Partido Socialista, que estaría en su fuero interno encantado de apoyar, pero que los prejuicios se lo impiden hacerlo. O a lo mejor esa vinculación al pasado. Y eso es una lástima por parte de ustedes, porque pierden una gran oportunidad y pierden la gran oportunidad de sumarse a algo que es bueno para la ciudad de Logroño. Por tanto, tenemos este acuerdo, este convenio, hoy lo votamos, lo aprobamos y va a permitir la regeneración social, urbana y económica de un motor como son las 100 tiendas. Y son fruto del trabajo, de la negociación y del acuerdo, pero sobre todo es fruto de defender el interés general y de servir a los logroñeses, que es para lo que estamos aquí, y de cumplir el compromiso que asumimos con ellos, respondiendo a las necesidades que nos fueron trasladando también en una campaña electoral. Eso, sin duda, es bueno y positivo. Y no me cabe la menor duda que a partir de la tramitación que se inicia en estos momentos de las modificaciones también urbanísticas, comenzarán, en cuanto que estén concluidas, la solicitud de licencias por parte de la propiedad para llevar a cabo la construcción de nuevos edificios y llegarán esos nuevos vecinos que ustedes quieren que lleguen, pero para los que ustedes no están dispuestos a hacer absolutamente nada para garantizar su llegada a esa zona de la ciudad. También se permitirá, porque ese es el acuerdo que existe, que haya una nueva instalación deportiva. Y ahí es donde entra el Ayuntamiento, con su compromiso de redacción de proyecto y compromiso presupuestario para que se pueda llevar a cabo en el año 2018 esa licitación de ese nuevo polideportivo que necesita la ciudad en esa zona y que dará respuesta a las necesidades de muchos jóvenes. Porque mucho nos gusta decir que importante es el deporte base, pero a la hora de la verdad, cuando hay que mojarse en un pleno votando a favor de una nueva dotación deportiva, se vota en contra. Y, por tanto, eso es cuando se entra en una contradicción. Y en política hay que mojarse con los votos. Y hay que ser valientes, aunque en algunos momentos se esté deshaciendo el ordenamiento y el planeamiento que aprobó el Partido Socialista y el Partido Riojano en su momento. Y eso es lo que hoy se debiera de esperar del Partido Socialista en este pleno del Ayuntamiento de Logroño, que hubiera tenido la valentía de apoyar algo que permite y garantiza esa revitalización y esa renovación urbana en la ciudad. Y que sí, en el año 2018 podremos ver, sin duda alguna, esas licencias que empiezan a llegar y también se empieza a plantear la licitación de esa obra por parte del propio Ayuntamiento en lo que corresponde a nuestras obligaciones en una dotación pública. Se han dicho muchas cuestiones y permítanme que haga algunas reflexiones. El Partido Riojano, mire, es que ustedes tienen historia, pero mucha. Mucha, no, es que lo digo porque es verdad. Parece que usted es un partido nuevo que pasaba por aquí. Y si usted es un partido nuevo, pues puede decir algunas cuestiones y tenemos que esperar a ver qué ocurre. Pero cuando usted es un partido que tiene historia en el Ayuntamiento, pues hay cuestiones que es mucho mejor que las valore o que tenga en cuenta que están ahí. ¿Que no es lo que usted hubiera pretendido? Lamentamos recordarle, ustedes pretendían un spa, un hotel y con un gimnasio. Iba a haber un área de fitness también ahí. Lo apoyó el Partido Socialista y lo hicieron de manera conjunta. Pero es que, evidentemente, algo fallaba, porque no se llevó a la práctica.
no ha entrado ni un solo papel de solicitud de licencia de nada de ese planteamiento que se aprobó por este Pleno con los votos del Partido Socialista y del Partido Riojano en el año 2009. Luego algo realmente fallaba en aquel planteamiento. Pero es que además les recordaré algo, porque ustedes han venido aquí a darnos clases y lecciones sobre densidades y sobre edificabilidad. Y quiero recordar cómo se trajeron unos metros cuadrados de edificabilidad a través de un convenio a 3 bandas, desde Escolapios hasta Los Maristas. ¿Verdad que nos acordamos? Sí, sí. ¿Verdad que nos acordamos? Sí, yo también me acuerdo de todo porque tengo buena memoria. En ese planteamiento, el Ayuntamiento de Logroño no ganó nada, como dicen ustedes. Y la ciudad de Logroño no ganó absolutamente nada. Escolapios, ¿a ustedes que les gusta poner tantas condiciones, plazos e incluso ejecuciones forzosas? Aquella edificabilidad, nunca mejor dicho, voló. No se ha movido el colegio de Escolapios y esa edificabilidad está ya en Maristas y se va a consolidar como residencial y nosotros lo asumimos como un derecho que está consolidado. Pero claro, ¿ganó algo la ciudad de Logroño con aquel cambio de edificabilidad de una zona a otra? Yo creo que nada. En cuanto a la plaza de la que se ha hablado, que evidentemente han dado ustedes a entender que era abierta y ahora pasa a ser cerrada y estaba metida entre 2 pasajes, era entre 3 pasajes. Mira, pues mire usted, podía elegir entre 3 pasajes, era mucho más interesante y una decisión mucho más profunda. Pero, si yo no recuerdo mal, y estoy bastante bien informada sobre este asunto, era libre privado de uso público, con un garaje debajo. No sé si tengo yo que recordar si gana o no gana un ayuntamiento y una ciudad cuando debajo de algo de uso público deja de haber un garaje. Yo no me voy a extender en este punto. Me remito a Domingo Dorado y pregúntele usted cuánto le cuesta luego a un ayuntamiento cuando se construye un uso público sobre un parking. Porque hay sentencias que han salido de las arcas públicas de este ayuntamiento, el Alhóndiga, por ejemplo, 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque no es un buen sistema. Luego, ¿hemos ganado o no hemos ganado? Pues hemos ganado bastante, entre otras cosas en problemas futuros y en garantizar un mejor uso del subsuelo y en delimitar las responsabilidades que luego suelen dar muchísimos problemas. Pero tercer punto, ese polideportivo, ustedes lo establecieron como una dotación privada en el convenio, en el acuerdo que se aprobó aquí en el 2009 por parte del Partido Socialista y del Partido Riojano. Privada. Ahora pasa a ser pública, una dotación pública. ¿Ha ganado la ciudad y ha ganado el ayuntamiento? Sin duda, sin duda. ¿Cuánto vamos a pagar para adquirir esa dotación pública? 0. 0. 0, perdone, 0. Porque esa edificabilidad ya estaba ahí, no se preocupen. El incremento de edificabilidad llegó a través de ese convenio que venía desde los Escolapios. Ahí es donde se incrementó la edificabilidad. No se preocupen, nosotros no hemos metido ni 1 metro cuadrado más. Esas son las cuestiones. Pero lo más importante, se reactiva algo que ha estado bloqueado durante más de una década y que todo Logroño quiere. Todo Logroño quiere, vivan en el barrio que vivan. Si usted pregunta, ¿quiere usted una solución para las 100 tiendas a un vecino del Cortijo? Le dice, sí. Se lo pregunta a uno de Barea y le dice, también. Se lo pregunta a uno de Cascajos y le dice, por supuesto. A uno de Madre de Dios te dice, ya era hora. Y si se lo pregunta del centro, ¿qué ganas tenía? Eso ocurre en toda la parte de Logroño, por lo tanto estamos aprobando algo que es muy positivo. Yo lamento que no tenga usted la valentía, que por lo menos el Partido Riojano, aunque ha tenido que borrar su pasado y su historia, y yo le recomiendo que nunca reniegue de su historia, ni de su pasado, porque la de su partido, pues sin duda alguna se hubiera agradecido y hubiera sido mucho más positivo. En cuanto a Cambia Logroño, ¿le preocupa a usted el 2021? Le puedo garantizar que después de aprobarse este convenio en este pleno, las garantías para el 2021 son muchas más que ayer. Pero con usted, con su planteamiento, en el que la propiedad privada importa poco,
hay que ir a ejecuciones forzosas, expropiaciones, etcétera, ni el 2021, ni el 2030, ni el 2040, ni el 2050. Con lo cual, las garantías para esa fecha están mucho mejor con el convenio que vamos a aprobar, con 16 votos, que con lo que usted plantea que no iba a llegarse a ningún sitio. Eso se lo puedo garantizar, porque en el mundo de las ideas cabe todo, pero en el mundo de la realidad y de los derechos adquiridos hay que estar con los pies en la tierra, y eso se plantea con un convenio de estas características. Yo, por último, lo que sí que quiero agradecer es el trabajo que se ha llevado conjunto y la negociación para llegar hasta este punto, con aquel partido que ha querido colaborar y que ha querido buscar puntos de encuentro, y ha sido Ciudadanos. En este sentido, creo que hemos hecho un buen trabajo, dejando al margen algunas cuestiones para conseguir lo que se necesita, que son acuerdos que al final sean positivos para el interés general, entendiendo que estamos en un momento en el que hay que mojarse. Y eso es para lo que los ciudadanos nos han elegido a todos. Y en este sentido, hoy damos un paso al frente con un acuerdo que va a tener el apoyo de 3 partidos políticos y que sin duda alguna sigue abierto. Si alguno quiere cambiarse del no es no, a apoyar algo bueno para Logroño a lo largo de la tramitación, porque hay que traer a este pleno modificaciones de plan general, pues bienvenido sea. Abiertas las puertas. Estamos encantados de acogerles en el apoyo a la reactivación de 100 tiendas. No se lo va a agradecer el Partido Popular, Ciudadanos o el Partido Riojano, se lo van a agradecer los logroñeses, que van a estar encantados de que eso empiece a moverse, económicamente, socialmente y urbanísticamente. Ese es el planteamiento y eso es para lo que hemos estado trabajando durante el último año y medio, convirtiendo un compromiso electoral en una realidad y un planteamiento que va a seguir hacia adelante. Creo que todavía queda mucho por hacer y en ese sentido tendremos que seguir todos trabajando y entendiéndonos para seguir marcando ese planteamiento y esos planteamientos que lo que buscan es que los logroñeses vean cómo su ciudad se va adaptando a las nuevas circunstancias, es capaz de superar crisis económica, crisis sociales para afrontar nuevos retos y futuro. Estar en el pasado lamentándose creo que no es un buen sitio donde buscar soluciones al futuro. A nosotros nos han elegido para buscar soluciones y este convenio que hoy aprobamos es un convenio que lo que trae es soluciones que son aprobados por 3 partidos políticos con 16 votos de los 26 que hoy estamos en este pleno del Ayuntamiento. Y sin duda alguna, una buena noticia para los comerciantes, para los residentes de esa zona y, en términos generales, para los logroñeses que nos han encomendado el buscar soluciones y acuerdos que permitan desbloquear situaciones que llevaban mucho tiempo enquistadas, como es este caso del solar de Maristas, que esperemos que deje de ser un solar pronto y se convierta en un espacio, en un nuevo polideportivo y en nuevas viviendas para que se pueda reactivar en los términos que estamos todos planteando. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, pues vamos a pasar, por lo tanto, al turno de votación. Comenzamos, como siempre, por el Grupo Mixto. A favor, Grupo Mixto. Grupo Ciudadanos, a favor. Grupo Cambio Logroño, en contra. Grupo Socialista, en contra. Grupo Popular, a favor. Pues con 10 votos en contra, el Grupo Socialista y Cambio Logroño y 16 a favor, correspondientes al Grupo Mixto, Ciudadanos y Grupo Popular, se aprueba el convenio urbanístico de planeamiento para la transformación del solar del antiguo Colegio de los Hermanos Maristas en Calvo Sotelo 40. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muy buenas tardes a todos.